Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Nuevamente, bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 21 de marzo, con el tema intoxicaciones en pediatría. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvia Reboredo Llanos, médico pediatra con estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, también cuenta con maestría en medicina en mención en pediatría en la Universidad Privada Antenor Orrego. Y bueno, está laborando, ¿no? Como médico asistencial, especialista en pediatría en nuestro hospital, Hospital Belén de Trujillo, desde el año 2007. Asimismo, también ejerciendo la labor de docencia en la Universidad Privada Antenor Orrego. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Silvia Reboredo Llanos. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que tal vez no sea muy frecuente en las emergencias, pero que sí es vital el correcto manejo y el abordaje de estos pacientes, porque muchos de ellos pues pueden quedar con una morbilidad a largo plazo o peor todavía, generar de repente mortalidad si es que estos están expuestos a estas sustancias. Bueno, vamos a empezar ya exponiendo. Nuestro tema es intoxicaciones, como bien se mencionó. La definición de intoxicación, bueno, es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que causa lesiones o enfermedad y en ocasiones la muerte. Esto está de la mano muchas veces con las dosis, ¿no? Cualquier sustancia, en realidad, cualquier medicamento podría etiquetarse como un tóxico si es que las dosis no son apropiadas y si es que generan enfermedad. En cuanto a la epidemiología, bueno, tenemos más o menos que en cuanto a la incidencia es baja, ¿no? Se señala que es alrededor, bueno, estuve viendo revisiones, pero de España, se señala en alrededor del 0.6%. Y es lo que más o menos vemos también acá en nuestras emergencias, ¿no? Gracias a la prevención, a los productos tóxicos que ahora vienen con sello de seguridad, se ha disminuido un poco la incidencia. Sin embargo, solemos todavía tener casos y muchos de ellos pueden requerir hasta una UCI. Más del 50% de los casos son en menores de 5 años, como vamos a ver también en una pequeña estadística que hicimos acá en el Hospital Belén en el año 2019, prepandemia. Porque son las edades en las que los niños todavía no tienen conocimiento, no están todavía conscientes de lo dañino que puede generar estar en contacto con una sustancia, medicamento o un producto de limpieza o cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces, generalmente en estos y el sexo masculino, que es el grupo de pacientes que son más inquietos, que están más ávidos por aprender y por llevar una cosa a la boca, se trepan, buscan lo desconocido. Pues generalmente es en esta etapa y en el sexo masculino la población más frecuente. Pero sin embargo también hay otra población más frecuente que la señalo en el último ítem, donde nos dice que también puede alcanzar un pico en los adolescentes. Y generalmente en este grupo, obviamente, ya no ser de manera accidental, sino de manera intencionada. En las mujeres, que es más frecuente en este grupo, son más que nada con fines suicidas, pacientes que tienen problemas depresión o de ansiedad, ¿no? Que son un poco más lábiles emocionalmente. O también vemos en este grupo de adolescentes a varones, pero son con fines recreativos, entre comillas. En España, por ejemplo, es el primer lugar los varones por intoxicación alcohólica, ¿no? No en nuestro medio, ¿no? En nuestra realidad no solemos tener, yo diría que de todos los adolescentes que me ha tocado ver en mis años de servicio,
Solamente recuerdo a un paciente, un varoncito de 13, 14 años, que fue una intoxicación monoporterocal, lo trajeron los bomberos, ¿no? Y el resto de nuestra estadística, pues la mayoría, la gran mayoría es en mujeres, ¿no? Y son con fines suicidas. La vía más frecuente de exposición es importante tenerla en cuenta, que es la ingestión, la vía oral, ¿no? El 75% más o menos de intoxicaciones son por vía oral. Pero además también podemos tener intoxicaciones por vía dérmica y oftálmica, además de intoxicaciones inhalatorias. Cada una de ellas un 6% aproximadamente. En adultos, no olvidemos considerar también las intoxicaciones por vía endovenosa, ¿no? Ahora que se está teniendo mucho cuidado con el uso y con la comercialización del fentanilo, ¿no? Se da también esta intoxicación, pero ya son en adultos. Acá, hablando en pediatría, la más frecuente es la oral, seguida de las otras. Otro punto importante es tener en cuenta que el 65% de intoxicaciones son ocasionadas por compuestos no farmacológicos. Dentro de ellas, los productos del aseo, los cáusticos generalmente, ocupan los primeros lugares y además están también los cosméticos, bueno, los hidrocarburos, que en algún momento fue un producto importante, pero que ahora, debido a la legislación, está prohibida la venta de querosene, entonces ha bajado un poquito lo que es la intoxicación por hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, todavía se considera dentro de los más, dentro de los grupos comunes. Y otro grupo común, también lo vamos a ver en nuestra estadística, después de los productos para el aseo, son los medicamentos. Dentro de estos, los analgésicos, es bibliografía acá norteamericana, española. Nosotros en medicamentos, más que analgésicos, tenemos el uso de las intoxicaciones ocasionadas por benzodiazepinas. Hoy, bueno, por último, vamos a ver que más del 75% de las exposiciones son ocasionadas y pueden tratarse en casa porque los productos no son muy tóxicos. Sin embargo, nosotros acá nos vamos a enfocar en los productos más tóxicos. Esto es, como les comentaba, más o menos para graficar lo que acabamos de decir, ¿no? En cuanto a epidemiología, en cuanto a números, tenemos que en el año 2019 hicimos un pequeño trabajo acá en emergencia del Hospital Belén de Trujillo, ¿no? Un estudio descriptivo para ver cuáles eran las intoxicaciones más frecuentes, ¿no? Y encontramos que 72 pacientes intoxicados durante el año 2019. De estos, el 41% fueron pacientes de varones, como decíamos, de 1 a 5 años. Y el 29, casi el 30%, pacientes mujeres de 1 a 5 años. O sea, acá tenemos que casi el 70% de las intoxicaciones fueron ocasionadas en niños de 1 a 5 años. Y de estas, la gran mayoría fue en varones y otro porcentaje en mujeres, tal como refiere la bibliografía. Tenemos otro pico de pacientes ocasionado alrededor de los 11 a 14 años, algo de 13%, 14% casi, de pacientes adolescentes, y acá vemos la inversión en cuanto a sexo, ¿no? Vemos que la mayoría, casi el 10%, fueron en mujeres, ¿no? Sexo femenino, en cambio, en los varones estuvo presente en un 4%. Esta es la gráfica de lo mismo, ¿no? Vemos ahí la mayor cantidad de pacientes. El grueso está en los niños de 1 a 5 años, varones, los que están con barra azul, frente a las mujeres con barra rosa, ¿no? Y luego tenemos, bueno, un porcentaje similar, niñitos de 6 a 10 años, alguno de ellos no es lo más común en este grupo de pacientes, pero fueron niños generalmente de 6 añitos, y por ahí uno que estuvo junto al padre que estaba fumigando, ¿no? En cuanto al lugar de procedencia, para que ustedes vean, ¿no? La mayoría de ellos del distrito de Trujillo y de la provincia de Trujillo, ¿no? Del distrito 41%, seguido por el Porvenir, Alto Trujillo dentro de estos, cerca de un 15% de pacientes intoxicados provenían del Porvenir,
alrededor del 10% fueron de Víctor Larco, 7 pacientes de los 72 de Víctor Larco, otro tanto de Florencia de Mora, y otros distritos de Trujillo en los cuales estuvieron Moche, Salaberry, Virú, alrededor del 13.89%. Son pacientes de la jurisdicción del Hospital Belén, ¿no? No tenemos acá del Hospital Regional. En cuanto a provincias, otras provincias, probablemente hayan muchas más, pero nosotros encontramos de Santiago de Chuco y otras provincias 7, porque la mayoría de ellas son tratadas en su misma provincia, no suelen llegar aquí. Estos ya son pacientes que han estado con intoxicaciones graves y encontramos que el 5% de nuestro total correspondió a Santiago de Chuco y solamente 3 otras provincias. Lo mismo, ¿no? Acá vemos que el 30% es en Trujillo. Y en cuanto a las sustancias más involucradas, bueno, de los 72 pacientes, 18 pacientes que constituyeron el 25%, la cuarta parte fue ocasionada por cáusticos. Y otro porcentaje similar fue ocasionado por carbamatos y órganos fosforados, ¿no? O sea, un 50% acá entre cáusticos y órganos fosforados. Hidrocarburos, que en alguna ocasión, el año 2003-2004, el doctor Herrera, de acá del Hospital Belén de Trujillo, también realizó un trabajo descriptivo. Él encontró, fíjense, 2003, encontró que la mayor población correspondía a intoxicados por hidrocarburos, ¿no? Ha cambiado esto, como digo, antes se cocinaba con querosene, teníamos lámparas de querosene incluso, pero ahora ya está prohibido la venta, ¿no? Este era uno de los principales hidrocarburos involucrados. Entonces, el porcentaje ha bajado al 9%. De los medicamentos, nosotros encontramos que 8% fueron ocasionadas por benzodiazepinas, que es una sustancia, un psicofármaco común ahora encontrar en muchas de las viviendas, porque se está atendiendo más casos de depresión, de ansiedad, y estas son las que, bueno, de ansiedad son las que más estuvieron involucrados de nuestros medicamentos. Si nosotros revisamos lo que es la bibliografía europea y americana, señalan al paracetamol como la droga o el medicamento más frecuente involucrado. En nuestros pacientes sí hemos tenido intoxicaciones por paracetamol, pero del total de pacientes han sido adolescentes, no niños, ¿no? Porque viene con un sello de seguridad el paracetamol y gracias a Dios, como la dosis tóxica es bastante distante de la dosis terapéutica, no suelen haber intoxicaciones accidentales por paracetamol en los niñitos, aparte que el sabor es feo, no lo toleran, ¿no? Muchas veces viene el niño, ustedes habrán visto, llega la mamá con su niño con fiebre, que no quiere tomar el paracetamol. Entonces, por eso, contrario a lo que dice la literatura española, sobre todo, no tenemos intoxicaciones accidentales por paracetamol, pero sí hemos visto, y acá son drogas no especificadas u otras, en pacientes adolescentes, que sí lo hacen de manera intencional, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En una torta tenemos igual, eran 18 pacientes con intoxicaciones por carbamatos y órganos fosforados y otro tanto por cáusticos, ¿no? Y acá los que de todos los tipos, las benzodiazepinas, lo tenemos acá, ¿no? Con un porcentaje de 6%. Existen también algunas otras sustancias que muchas veces por las que consultan los familiares y que tenemos que tener en cuenta que a veces, bueno, está esto en la Asociación Española, la reconocen como productos de baja toxicidad, salvo ingestas masivas, ¿no? Al inicio decíamos que cualquier sustancia, dependiendo de la dosis, podría ser potencialmente tóxica, ¿no? Bueno, se señalan los agua de retretes, acuarelas, aceites para baño, anticonceptivos, antibióticos, ¿no? Champú, desodorante, spray, suavizantes de ropas, tizas, ¿no? Acá, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta, lo del mercurio del termómetro, porque es un producto que lo señalan como no requieren tratamiento, sin embargo, es un producto tóxico, pero más a largo plazo, ¿no? Vitaminas, pegamentos, bueno, hay que tomarlo esto de acá en
entre comillas, ¿no? Con cuidado. Bueno, ya tenemos la definición de intoxicación y muchas veces va a ser bastante útil o es gracias, ¿no? Tenemos la facilidad de que los niños, en la mayoría, en la gran mayoría de los niños y tal vez los adolescentes en segundo lugar, es llevado a emergencia por el familiar que ha visto que se ha intoxicado, ¿no? Que lo ha encontrado de repente con las pastillas, con la sustancia tóxica, de repente el suavizante, el insecticida, o tal vez con el detergente que el niño acaba de tomar, o en el caso de las adolescentes lo encuentran pues las pastillitas, el sobrecito de repente de raticida, etcétera, cerca, y ya tenemos el dato de las sustancias y el dato de la probable intoxicación. Sin embargo, tenemos muchas veces pacientes en los que no sabemos, no tenemos el dato de si es que está o no, si es que estuvo o no en contacto con un tóxico. Entonces, muchos de estos pacientes nosotros tenemos que sospechar la intoxicación. ¿Cuándo vamos a sospechar una intoxicación? Pues en esos pacientes en los que los cuadros se presenten de manera súbita o grave y que no sean claros. Un niño que estaba de repente previamente sano, cuando la mamá llega a casa y lo encuentra, pues que el niño está convulsionando, ¿no? ¿Qué pasó? O de repente al adolescente que también llega y le encuentran pues con abundante broncorrea, con cialorrea, con alteración de conciencia, ¿no? Entonces cuando tengamos un cuadro que se presente de aparición súbita y no tengamos el dato de la enfermedad, no tengamos antecedentes, siempre debemos sospechar de una intoxicación. Vamos a encontrar pacientes con alteración de conciencia, como decíamos, un síndrome convulsivo, un paciente con un cuadro gastrointestinal súbito grave, ¿no? Esos pacientes hemos escuchado las intoxicaciones a veces masivas de los productos X, de repente de los albergues, ¿no? O de familiares que vienen con vómitos, ¿no? En abundante cantidad y vómitos intensos, ¿no? En esos casos también hay que sospechar de una intoxicación. Examinemos siempre pupilas, cambios en las pupilas, pupilas miotóticas o pupilas midriáticas. Hay que sospechar también de una intoxicación. Si es que el paciente tiene un olor extraño en el aliento o en su ropa, hay alientos de manzanas, hay alientos de alcanfor, hay algunos alientos que nos pueden hacer sospechar de un determinado tóxico, ¿no? Cuando el cuadro clínico y el examen físico no concuerdan, ¿no? Qué raro, de repente estuvo bien o qué sé yo, tenía un pequeño resfrío y coincidió, pero ahora tiene una dificultad respiratoria severa, ¿no? Estaba bien en casa, pero yo acabo de llegar y lo encuentro pues que está con ataxia. ¿Qué pasó? ¿No? No tenían aparentemente ninguna otra cosa en la anamnesis. Cuando hay un compromiso multisistémico y no se sabe la causa, siempre sospechar también de intoxicación. Si es que tengo quemaduras en la boca o en la piel, cuando hay sintomatología cardiovascular, arritmias, hipotensión, hipertensión, taquicardia, bradicardia, ¿no? Antecedente de contacto previo con un tóxico. Lo vi jugando, dice la mamita, lo vi jugando estaba jugando con un jarabe o estaba jugando y por ahí había dejado yo justo veneno para ratas, ¿no? Y bueno, todos estos casos, cuando se presenten de manera brusca, como refería, hay que sospechar siempre de una intoxicación. Y si no tengo la certeza de ningún otro cuadro, hay que tratarlo como tal. En la historia es importante describir los productos si es que los conoce, ¿no? ¿Qué producto ha sido, no? Alguna vez nos llegó un niño que había consumido sapolio, ¿no? Sapolio, ¿qué contenía el sapolio? A estar mirando, hasta llamamos, bueno, en aquel entonces funcionaba el centro toxicológico para ver qué cosa contenía, ¿no? O ha estado en contacto con las pilas de un juguetito. ¿Qué tiene las pilas, no? Son de litio, son pilas alcalinas, contienen cáusticos. Hay que ver los componentes de tal sustancia y las concentraciones, ¿no? Existen diferentes concentraciones. Por ejemplo, lejía, que es común. Ya, pero ¿es una lejía comercial o es una lejía industrial? El Clorox tiene menos del 5% no se supone que no es tan tóxico, es diferente de una lejía que utilizamos aquí en el hospital, ¿no? Que son más concentradas. Entonces, todo eso va a ser importante en la historia del paciente. ¿Qué cantidad ingirió?
son factores que están relacionados con la gravedad del cuadro, ¿no? El volumen va a ser un factor importante para ver si es que estuvo o no, ¿no? La progresión de los síntomas y las medidas adoptadas. De repente en casa tomó lejía y la mamá lo hizo vomitar. Peor, hay una reexposición. O le dieron, ¿qué le han dado? Le han dado leche. O le dieron magnesio, ¿no? Aluminio, de repente agua, la leche magnesia. Entonces hay que averiguar todo esto. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto? Es otro factor relacionado también con la intoxicación, ¿no? Si ha pasado, igual cuánto tiempo ha pasado desde que ha estado en contacto hasta que lo trae a emergencia. Las enfermedades subyacentes. Y junto con las enfermedades subyacentes, de repente es un paciente cardiópata, de repente es un paciente que tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, o toma medicamentos hepatotóxicos, y sobre eso se añade el hecho de estar expuesto a una sustancia tóxica. Información demográfica. Viene, por ejemplo, de Santiago de Chuco, de repente ahorita de Otusco, de Patás, y ustedes saben que cada vez tenemos más empresas mineras, ¿no? Entonces, de repente ha estado expuesta a una sustancia, a un mineral que le va a causar cierta toxicidad, ¿no? Entonces, también sería importante ver o si en la zona hay pacientes que tengan un comportamiento o una enfermedad similar. Y bueno, en el examen físico es importante los signos vitales. En toda enfermedad es importante los signos vitales, por algo dice vitales. A veces no tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pero acá con mayor razón, porque estos van a ser los primeros, muchos de ellos, que se alteren con diversas toxidromes. Cuando yo no sepa exactamente qué sustancia es, yo tengo que hacer uso de los toxidromes para ver si ya tengo la sospecha que ha estado en contacto con una sustancia tóxica, saber a qué sustancia tóxica es la que puede haber estado en contacto. Y ahí tengo, por ejemplo, los toxidromes opiáceos, ocasionados por opiáceos, que si es que yo tengo un paciente hipotenso, bradineico, bradicárdico, hipotérmico, con pupilas mióticas y con depresión neurológica, pues tengo que sospechar que está en contacto con opiáceos, ¿no? En casa difícil, ¿no? Pero sí podría tener, por ejemplo, un niño que ha estado en contacto con una sustancia colinérgica, veneno para cucarachas, veneno para moscas, veneno para zancudos, ¿no? En esos casos yo voy a tener un paciente que venga con cialorrea, con lagrimeo, polaquiuria, diarrea, vómitos, y en el examen de pupilas se encuentre miosis. Además, pueda tener un paciente con una depresión neurológica, ¿no? Si es que tengo en casa, por ejemplo, histamínicos, una clorfenamina, levocetirizina, cetiricina, el paciente puede presentar un síndrome anticolinérgico y venir con lo contrario, ¿no? Con un síndrome anticolinérgico, o sea, con retención urinaria, con alteraciones visuales, con la piel seca, roja, agitado, con delirio, con coma, ¿no? Reviso las pupilas y contrariamente encuentro midriasis, ¿no? Y hipotensión o hipertensión, dependiendo de los receptores involucrados, y que pueda tener arritmia o hipertermia. De igual manera, tengo un síndrome simpático mimético ocasionado por anfetaminas, que también tienen sus respectivas características, un síndrome por fenotiacinas, también con sus específicas características, uno ocasionado por etanol, barbitúricos, hipnóticos también, ¿no? Que reúnen ciertas características. Acá también parecido al síndrome por barbitúrico está, por ejemplo, el síndrome también hipnótico sedante, ¿no? Como vimos, hipnótico sedante, por ejemplo, las benzodiazepinas, que hemos tenido niños o adolescentes que vienen con alteración de conciencia, muchas veces soporosos o en confusión, o peor todavía, dependiendo de la dosis, podrían incluso llegar en coma. Recién tuvimos una chiquita en la UCI, con las pupilas mióticas, generalmente punta de alfiler, ¿no? Y hipotensos, bradipneicos, bradicárdicos, hipotérmicos. Hay que sospechar, acá tener en cuenta los toxidromes más frecuentes, el hipnótico sedante, los colinérgicos y organofosforados, ¿no?
Exámenes de laboratorio, normalmente lo más no es un objetivo del paciente que viene por emergencia intoxicado, determinar exactamente qué sustancia es de inicio, ¿no? Sino básicamente tratar el ABC, pero si es que hay de repente la oportunidad y le voy a colocar una vía, pues siempre son exámenes de rutina, digamos, que se les pueden hacer a estos pacientes, como un hemograma, determinar una glucosa, hay fármacos que me van a causar hipo o hiperglicemia, de igual manera en el AGA, también dependiendo de la sustancia, puedo tener sustancias que me causen acidosis metabólico-respiratoria, alcalosis metabólico-respiratoria, alteraciones, por ejemplo, los cumarínicos, ¿no? Los raticidas, algunos vienen, además de carbamatos, también utilizan, tienen acción anticumarínica y van a alterarme el perfil de coagulación. Pruebas hepáticas, si tengo una alteración con un paciente que ha tomado paracetamol, es hepatotóxico, tendré que hacerle pruebas hepáticas y también renales, ¿no? Una radiografía, si yo sospecho en una aspiración, no va a ser de rutina, pero si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria y sospecho que tal vez se aspiró, estuvo vomitando mientras estaba con alteración de conciencia, pues necesitaré una radiografía. De igual manera, un sedimento de orina. Y hay muchos fármacos que me van a estar de la mano, me pueden provocar arritmias, como los antihistamínicos que mencionábamos, antidepresivos y digoxina. El screening toxicológico estaba al inicio, pero me dejaba para el final. No es un examen que se tome de rutina. O sea, definitivamente se ha visto que los screening toxicológicos pocas veces me ayudan para determinar exactamente qué sustancia es la que este paciente ha ingerido. Aparte que demora, va a demorar, yo tengo que estabilizar a este paciente cuanto antes. Se han visto en trabajos que la mayoría de médicos o de servicios, cuando se piden los screenings toxicológicos, muchas veces coincide con la sospecha diagnóstica del médico, ¿no? Yo sospecho que es esto, le piden el screening y sale eso, ¿no? Entonces, la verdad serviría en pocas ocasiones en las que yo no tengo un toxidrome específico, en los que yo no tengo una hipótesis planteada, o cuando han sido varias drogas, de repente en esos casos podrían hacerse. El Hospital Belén no hace screening toxicológico, sí, los laboratorios particulares, ¿no? Pero aparte del costo, en realidad la utilidad no es muy alta. Los exámenes van a estar de la mano con mis sospechas, ¿no? Es un poco lo que yo quiero. Y bueno, el tratamiento, como decíamos, lo que yo tengo que hacer, pues el ABC, es básico a un paciente que está ingresando inestable, pues brindarle su ABC. Primero monitorizar, decíamos los signos vitales, es importante. Mejor si le tomo temperatura rectal, pero hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión arterial, porque estos van a encajar, como veíamos, dentro de algún toxidrome, ¿no? Y tengo que estabilizarlos. Igual permeabilizar la vía aérea, como cualquier emergencia de pediatría o como cualquier emergencia, yo tengo que aplicar mi ABC. Y acá igual tengo que aplicar mi triángulo de evaluación para ver si es que está alterada la conciencia, la parte cardiovascular y la parte respiratoria, y darle atención a la que esté alterada. En caso que ya esté alterada en la parte respiratoria, pues hay que permeabilizar la vía aérea, manejar las secreciones, ¿no? Un paciente que viene intoxicado, ya le voy a enseñar un video, antes que nada aspiración de secreciones y oxigenoterapia. Un paciente que está desaturando, pues primero tengo que ver la vía aérea. Antes de pensar en el antídoto, pues primero tendré que estabilizar al paciente. Quién sabe, pueda necesitar oxígeno a altas concentraciones, incluso intubarlo y pasarlo a ventilación mecánica. El acceso venoso a todo paciente que está intoxicado y que es de emergencia, pues igual tengo que lograr un buen acceso venoso, fluidoterapia si el paciente está hipotenso, si tiene signos de hipoperfusión, alteración de conciencia, un llenado capilar lento, pues tendré que tratarlo como un shock primero, ¿no? Colocarle su bolo de cloruro de sodio. El paciente que estoy yo monitorizando, y si es que está con arritmias, pues manejaré con antiarrítmicos. El paciente está convulsionando, pues es anticonvulsivante, su diazepam a la mano con su midazolam, y ya luego con el examen de gases, si ya yo encuentro al paciente con acidosis o alcalosis, pues hay que tratar dicha acidosis. La mayoría cursan con acidosis metabólica. Y al final le dejo el empleo de antídotos, ¿no? Después de haberlo estabilizado. No es al final, después de horas, ¿no? Pero tengo ese orden inmediatamente. Entonces, esto es lo principal que yo hago, estabilizo al paciente. Y ya luego viene mi manejo en general de las intoxicaciones. Primero tengo que evitar la absorción
de la sustancia, evitar que pase al torrente sanguíneo, ¿no? En lo que es la absorción vía oral, por ejemplo, yo tengo que la mayoría de líquidos se absorben dentro de la primera media hora y los sólidos 1 a 2 horas. Entonces, mi actuación ideal para evitar que se absorba este paciente si yo tengo contacto con el paciente en la primera hora, ¿no? Entonces me va a servir bien este paso de evitar la absorción. Ya vamos a ver cómo. Lo otro es favorecer la adsorción. Adsorción es adherencia, ¿no? La adhesión al tóxico, darle una sustancia que se adhiera. Aumentar la eliminación, ¿de qué forma? ¿No? Urinaria, hemática, bueno, una diálisis, ya vamos a ver luego, o gastrointestinal. Y el uso de antídotos. Entonces, para cualquier paciente que me venga por emergencia, yo tengo que tener estos 4 pasos dentro de mi manejo, ¿no? Estabilizo y específicamente para el intoxicado, pues evito la absorción, la eliminación, aumento la eliminación y uso antídotos. Para evitar la absorción, dependiendo, se maneja dependiendo cuál es la vía de absorción, ¿no? En el caso que sea piel y faneras, un paciente que ha estado fumigando, por ejemplo, si no tiene un EPP adecuado, pues lo que tengo que empezar es descontaminando piel y faneras. Se señala un baño profuso, sacar la ropa, sacar hasta los zapatos y someterlo a un baño con abundante agua, ¿no? De manera profusa. En el caso que sea, por ejemplo, también que haya sido una absorción ocular, pues allí igualito, un lavado profuso de ojos, ¿no? Entonces, en el caso que sea la piel, hay que retirar las prendas contaminadas. En el caso que sea, por ejemplo, las acciones le dijimos sacar la ropa y lavar, ¿no? Estas son las sustancias que generalmente podrían estar relacionadas con una intoxicación en piel. Si es que hay compromiso ocular, lavado profuso también con solución fisiológica y es mejor emplear también anestésicos locales para separando y levantando los párpados, ¿no? Para hacer una buena descontaminación. En el caso que la absorción haya sido por vía oral, en esos casos, se recomendaba hace mucho tiempo el vaciamiento gástrico. Hacerlo al paciente, muchas veces la mamá dice, le mete el dedo para hacerle que vomite. Bueno, hay que tener cuidado porque puede lesionarse. O se empleaba en una época el jarabe de ipecacuana. Era una emetina que estimulaba el piso del centro ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, el centro del vómito, y de esa manera, pues, se lograba eliminar el tóxico, ¿no? Tenía un alto porcentaje de efectividad. Sin embargo, se ha dejado de utilizar por sus efectos adversos, ¿no? Te llevaban a una alteraciones hidroelectrolíticas importantes, por eso se le dejó de emplear. Pero lo que sí empleamos nosotros es el lavado gástrico. A pesar que la bibliografía nos dice que no hay mucha eficacia en el uso del lavado gástrico, ¿no? No se recomienda de rutina y, bueno, se refiere que el lavado gástrico contribuye solamente a recuperar un 30% de la sustancia ingerida, ¿no? Lo utilizamos en los hospitales porque es prácticamente la única arma que tenemos para evitar que esa sustancia se pueda absorber. Obviamente es útil su mayor rendimiento en las primeras 4 horas, les decía incluso hasta en la primera hora, porque la sustancia ya va a empezar a absorberse a partir de la media hora o 1 hora, entonces mientras más tempranamente lo utilice, más útil es su efecto. Pero puede emplearse incluso hasta las 4 horas, algunos refieren hasta las 6 horas incluso de utilizado. El paciente debe colocarse en posición de cúbito lateral izquierdo, en postura de tren del emburo, ahorita vamos a ver, ¿no? Y el volumen más o menos se realiza con 10 a 15 mililitros de solución salina tibia, ¿no? Por vez. Esa sería la dosis con la que se podría emplear.
Acá dice, se emplea si falla el jarabe de Ipeca, como mucho ya no se está utilizando, o en pacientes con compromiso de conciencia. Pero más bien, en pacientes con compromiso de conciencia hay que tener cuidado, porque también te podría generar durante el procedimiento, podría generarse un vómito. Y este paciente, si es que tiene alteración de conciencia, eh, desencadenarle una aspiración. Entonces, muchas veces el lavado se puede emplear, sí, en pacientes con compromiso, pero sería tener cuidado con la vía respiratoria, incluso se señala intubarlo si yo decido hacerle un lavado a ese paciente con alteración de conciencia. Esta es cómo debería estar el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Con la ligera elevación de los pies de la camilla, posición de Trendelenburg, ¿no? Con cloruro mejor de 10 a 15 mililitros por kilo. Y bueno, nosotros lo que empleamos más que el aspirador potente preparado, utilizamos las famosas septogeringas. ¿En qué casos hay que evitar la absorción del tóxico? Decíamos un paciente que esté con compromiso de conciencia, más bien en ellos utilizar el lavado gástrico, utilizar el jarabe de Ipeca o cualquier emético. Hay que tener cuidado si el paciente tiene somnolencia, está soporoso o peor si está en coma. En caso de cáusticos y en caso de hidrocarburos, las 2 y las 5, no está indicado tampoco el lavado gástrico. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el familiar llega a la emergencia, que su paciente tomó lejía y les puede exigir a ustedes, ¿no? ¿Qué, doctor? ¿No le va a hacer nada? Pero mi hijita acaba de tomar, ¿no le van a hacer ni siquiera lavado gástrico? No está indicado. Puede haber sobreexposición y mayor daño, ¿no? Sustancias que comprometen rápidamente el sistema nervioso central tampoco debería emplearse, y en menores de 6 meses pequeñitos tampoco. Bien riesgo, bien difícil sería tener un menor de 6 meses intoxicado, ¿no? Salvo que sea por una mamita psiquiátrica. El otro punto dijimos que así como favorecer la absorción, era favorecer la adsorción. Y acá, absorción, nuevamente tener en cuenta que es la adhesión al tóxico, ¿no? De las partículas a una sustancia. Y la que se empleaba acá con este fin, a la que se señala en toda la bibliografía, es el carbón activado, ¿no? Incluso antiguamente se señalaba al carbón activado como el descontaminante universal, el antídoto universal, se decía que era el carbón activado, ¿no? Y se le señala mucho en la bibliografía, incluso te dicen si es el carbón activado es el antídoto, el medicamento para disminuir la absorción también de manera universal, antes que emplear lavado gástrico, es mucho mejor el carbón activado, ¿no? Pero ahí viene lo que yo les decía, nosotros no contamos con carbón activado en los hospitales, ¿no? A pesar que sí está en el PENUME, el petitorio, sin embargo no hay registro sanitario, ¿no? Bueno, yo he hecho mi especialidad en un sitio, internado en otro, trabajo en Chimbote acá, y nunca hemos, ¿no? Siempre preguntamos si es que teníamos, si es que gozamos o tenemos la facilidad de tener este medicamento, esta sustancia, y no la tenemos, no hay en las emergencias, ¿no? No sé si es que por lo bajo puede haber, porque como digo, como no hay registro sanitario por un lado, pero por el otro lado sí está autorizado, sin embargo no se encuentra, ¿no? Entonces, este carbón activado que se señala como la panacea en el manejo de las intoxicaciones, es triste reconocer que en el medio no lo tenemos. ¿Y cuál era el efecto? Sí, era adherirse al tóxico. Se adhería al tóxico, como no se absorbía, luego era eliminado y tampoco se metaboliza, luego era eliminado en las heces, ¿no? Además tenía un efecto aditivo, que era el hecho de bloquear la reabsorción enterohepática. Entonces, como bloquea esa reabsorción, tampoco no se va a eliminar, ¿no? Y un tercer efecto que también se le señalaba como que era como una especie de diálisis, generaba una especie de diálisis gastrointestinal. O sea, favorecía que el tóxico pase de la sangre hasta el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces tiene tres propiedades que son importantes y que sería en realidad un buen antídoto, entre comillas, pero que en la realidad, en la práctica, no lo tenemos. Bueno, se obtiene, dice, el someter el carbón activado a un flujo de oxidantes, separando sus moléculas y generando espacios donde no se absorberán los tóxicos, ¿no? Se recomienda, de todas maneras lo hago mención porque
quién sabe en algún momento ya lo tengamos, ¿no? Y entonces ahí, cuando ya yo tenga, pero ustedes pregunten en sus centros de salud, ¿hay carbón activado? Y me avisan si es que lo encuentran, ¿no? Lo que hay es carbón vegetal. En las farmacias incluso se emplea carbón vegetal, pero que es una especie de producto, o sea, es similar, ¿no? Es un producto casero. Se da a beber, pero es un carbón negro. Imagínense que el niño lo beba, refieren que es recontra difícil por su aspecto. Entonces se le refería que debía disolverse en jugos, no en lácteos, sino en jugos o en agua, o si no, en esos casos sí emplear el lavado gástrico, y una vez que yo empleo el lavado gástrico, dejar el carbón. O sea, tendría que colocárselo por sonda nasogástrica, ¿no? La dosis está ahí de 1 a 3 gramos por kilo, disuelto en agua o en jugos, ¿no? Se podía dar cada 4 horas. Y bueno, las contraindicaciones: no se emplea tampoco en cáusticos ni en antídotos vía oral, ni tampoco se emplea para los hidrocarburos ni para las sales de hierro, porque simplemente estas sustancias no se adhieren al carbón activado. Tanta maravilla hablar del carbón activado, que usando el carbón activado no estaría indicado ya hacerle lavado gástrico porque su beneficio no es mayor. Sin embargo, como no lo tenemos en la realidad, por eso seguimos utilizando el lavado gástrico. El otro punto decía facilitar la eliminación. Este era en los casos de sustancias que lograran una acidificación de la orina, ¿no? Teníamos que lograr una diuresis forzada, alcalinizando la misma, ¿no? Por ejemplo, para pacientes que consumieran ácidos, en ellos se les alcalinizaba la orina. ¿Con qué? Con bicarbonato de sodio, ¿no? Con carbonato. Y si es que tenemos pacientes que han consumido álcalis, a ellos más bien se les debe de acidificar la orina. Pero bueno, esto ya lo empleamos, ya es cuestión de utilizarlo en emergencias o en la UCI, ¿no? Esa es la manera como se emplea el bicarbonato de sodio con una solución glucosada, como digo, es para el caso de ácidos, ¿no? En el caso de paciente, bueno, la diuresis forzada en pacientes que tienen más bien ácidos, que ha sido ácidos, acá originamos una diuresis forzada, pero se le coloca ya no bicarbonato de sodio, sino en estos pacientes con álcalis, más bien se les acidifica la orina con ácido ascórbico. Están indicados, creo que sí, un poco más fácil, de repente en algún hospital de nivel 2, 3, utilizar diuréticos, una buena hidratación endovenosa, quién sabe, con requerimientos un poco por encima de lo que este paciente necesita. No es la idea tener un balance negativo, sino la idea es que orine, ¿no? Que tenga una diuresis importante para que a través de la diuresis pueda eliminarse la sustancia tóxica. La irrigación intestinal, por acá se pone entre comillas, lo que últimamente se recomienda más que el uso de catárticos es el polietilenglicol, ¿no? Que podría utilizarse sobre todo en aquellas sustancias en las que tienes un tránsito intestinal lento. Y la diálisis, bueno, es para hospitales nivel 3, nosotros acá somos nivel 3, sin embargo, no tenemos para utilizar diálisis en niños, en pediátricos, sí en adultos, ¿no? Ya está el centro de diálisis, incluso ambulatoria, trabajando muy bien acá en el hospital, pero lamentablemente no tenemos el apoyo con niños. Y la última parte del manejo en general decía antagonizar el tóxico. Hay ciertas sustancias que tienen un antídoto. El paracetamol, por ejemplo, se emplea la N-acetilcisteína, las dosis están ahí. Para los órganos fosforados y carbamatos es la atropina, ¿no? Ahí están las dosis, la pralidoxima también, en el caso que sea órganos fosforados. En el caso del hierro, de feroxamina. Si es que tengo benzodiazepina, se emplea el flumazenil. Si es que fuera cobre, mercurio, arsénico, la de penicilina. En el caso de opiáceos o anestésicos, la naloxona. En el caso del monóxido de carbono, el oxígeno, con sus respectivas dosis. Ese es en general el manejo de intoxicación. Les voy a hablar de 2 o 3 intoxicaciones frecuentes rápidamente. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Intoxicación por cáusticos, que son ya les mencioné cuando vimos la estadística, que es el principal lugar o la principal causa de intoxicación son las ocasionadas por los cáusticos.
la lejía sobre todo. Por ahí también el ácido sulfúrico, hemos tenido también que la batería de carro, ¿no? Y algunos otros compuestos, ¿no? Los agentes cáusticos son aquellas sustancias que producen quemadura. El cáustico me quema, ¿no? Está en contacto con la boca, el esófago, estómago, etcétera, me va a producir una quemadura. Bueno, agente corrosivo es aquel compuesto que produce lesiones químicas también directas sobre los tejidos. Entonces a los cáusticos se les señalan también como corrosivos. Dentro de los cáusticos tenemos sustancias ácidas, estoy hablando de un pH menos de 7, y tenemos sustancias alcalinas con un pH más de 12. Los ácidos, mientras más bajo sea el pH, por ejemplo, menos de 4, me origina más daño. En el caso de los álcalis, mientras más alcalino sea ese pH, estoy hablando de un pH mayor de 12, más daño también me origina. Dentro de las sustancias ácidas más involucradas tenemos el ácido muriático, que es el famoso ácido clorhídrico, que se emplea muchas veces como disolventes en los baños, en las cocinas, incluso a base. La batería de autos, hemos tenido niñitos que han venido intoxicados con ácido sulfúrico, porque la mamá había dejado el ácido de la batería en una botella de agua, y como es transparente, pues es una causa común. El niño pues ingirió el ácido sulfúrico, ¿no? Limpiadores y pulidores que tienen bisulfito, ácido oxálico, creso, que también puede emplearse para, me acuerdo que para la limpieza, tiene ácido carbólico, ¿no? Y de las sustancias alcalinas, el drano, que también se emplea como desatorador, como disolvente, sobre todo en los inodoros, me acuerdo que es la propaganda, tiene hidróxido potásico. La lejía, que tiene hipoclorito de sodio, es una de las más comunes en nuestras intoxicaciones alcalinas. El amoníaco presente en los colorantes, en los tintes de cabello. El fósforo y los insecticidas están contenidos en los raticidas, en algunos raticidas, ¿no? Entonces, estos pueden tener sustancias álcalis y ácidas. La gravedad de la lesión, ya dijimos, tiene que ver con el pH, menos de 4 es peor y más de 12 en el caso de los álcalis son pH más ominosos, depende de la concentración. El hipoclorito de sodio, el famoso Clorox, ¿no? Menos mal que la concentración suele ser menos del 5%. Las lejías industriales son concentraciones mayores del 10% y son las que más daño utilizan. Sobre eso hay que sumar que a veces, menos mal que en casa, aparte de emplear una base que no tiene el pH muy ácido o no, muy concentrado, además a veces lo diluyen con agua, ¿no? Te dicen una tapita, dilúyelo en 1 litro con agua, menos concentrado todavía, ojalá así fuera. Por eso, cuando nosotros tenemos intoxicación por cáusticos, la mayoría no son muy ominosas, pero sí hay un grupito que sí hay que tener atención de que de repente no estuvo concentrado, ¿no? El tiempo de contacto con los tejidos, los niños, por ejemplo, ellos prueban, como es feo, rápidamente lo escupen, entonces suele haber daño, pero a veces no es muy intenso. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, un adolescente intoxicado por cáustico hay que tener mucho cuidado, porque como es de manera voluntaria, el volumen ingerido va a ser mayor y por lo mismo el tiempo de contacto con los tejidos también va a ser mayor. Bueno, el contenido previo de alimentos para cualquier sustancia tóxica. Es importante saber si el paciente había consumido o no previamente alimentos, ¿no? Lo que te origina, un poquito de la fisiopatología, en el caso de los ácidos, producen necrosis por coagulación y el componente anatómico más involucrado es el estómago, que te producen un espasmo pilórico y eso hace que el ácido se retenga en el antro. Pero como que el pH del estómago también es ácido y más el ácido mismo a veces como que no suele originar tanto daño como sí causa el álcali. Aparte del mecanismo que te causa necrosis por licuefacción, ¿no? En estos casos hay compromiso de la vasculatura, puede haber trombosis, ¿no? Puede penetrar a nivel de diferentes capas en la mucosa esofágica, origina saponificación de grasas, desnaturalización de proteínas, por eso que acá te licúa, te dice,
destruye el tejido, ¿no? Y produce isquemia y muerte celular. Por eso, contrariamente a lo que el común de la población piensa que el ácido es peor, no, es el álcali el que más daño me origina. El sitio anatómico más comprometido en este caso es el esófago, y no solamente tenemos daño a corto plazo, sino que también se ha visto que después de 10 días de ocasional intoxicación, puede haber la lesión, te puede generar un tejido necrótico. Este tejido necrótico producir granulación, proliferación de fibroblastos hacia la tercera semana, lo que te va a llevar a una estenosis de la pared esofágica. Y peor todavía, a largo plazo, estos pacientes pueden tener alrededor de los 20 años carcinoma de células, adenocarcinoma esofágico. Entonces, a corto plazo puede hasta matar, a mediano plazo originar estenosis y tener problemas de alimentación, y a largo plazo un adenocarcinoma. En el sistema respiratorio puede originar neumonitis química por inhalación o broncoaspiración. En los ojos también te puede provocar igual quemadura, igual en la piel, en las mucosas también. La clínica es disfonía, dependiendo de la zona comprometida. Si es que yo tengo un paciente con estricor laringio, disfonía, ¿no? El paciente, el niño llora y se le escucha ronco, afónico o disfónico, ¿no? La bolsita gruesa. Probablemente hay un edema de la región glótica, una quemadura de la región glótica. Cuando el paciente ya presenta dolor retroesternal y puede haber taquicardia, hipotensión, hay que sospechar una perforación esofágica. Si es que el paciente tiene dolor abdominal intenso, acompañado de distensión, hay que pensar en una perforación gástrica. Puedo encontrar además lesiones en la mucosa oral, quemaduras, úlceras. Sin embargo, el hecho de no encontrar, eso es importante, la ausencia de síntomas no descarta lesiones esofágicas. Ojalá que no se han intoxicado. La ausencia de síntomas no descarta lesiones esofágicas o gástricas severas, ¿ya? Porque a veces viene el niño y usted examina, nada de la boca, está normal, sus mucosas, ya puede irse a casita, y el niño está con cialorrea, y el niño más tarde va a empezar con disfagia, no va a poder alimentarse, va a vomitar, va a tener dolor, irritabilidad, llanto, disfonía. Entonces, no porque no encuentre nada en el examen físico de boca, ¿no? Ausencia de síntomas, no descarta que no pueda haber lesiones más internas. Lo ideal en el plan diagnóstico es pedirle una radiografía tórax y abdomen simple para buscar si es que hay compromiso respiratorio o incluso hasta perforación, ¿no? De hecho, la radiografía de abdomen en pacientes que con una intoxicación moderada severa, o sea, con una clínica importante, tienen que estar sometidos a radiografías seriadas cada 6 horas. Y lo ideal a estos pacientes es hacerles endoscopia. Lamentablemente, no tenemos endoscopio acá en el Belén, Hospital 3, para niños pequeños. Entonces, a veces hemos tenido que recurrir a hacerles particularmente, ¿no? O por último, de repente hasta tendríamos que referirlos en el caso que necesitara una endoscopia. Lo ideal es que la endoscopia se haga dentro de las 6 a 24 horas. Algunos señalan hasta 48, de 12 a 24. Pero hay que tener en cuenta que mientras más temprana no encuentro muchos daños, y mientras más tardía sea la endoscopia, el riesgo de perforación es mayor. Entonces, la endoscopia precoz permite diagnosticar el daño a las mucosas, plantear el tratamiento que va de la mano con lo que yo encuentro, eliminar restos del cáustico, encuentro todavía no lo tenga, y establecer el pronóstico. Se ha visto que los que tienen más daño son los que presentan más estenosis, y los que pueden también asociarse con más daño a largo plazo. De acuerdo a la endoscopia existe una clasificación, la clasificación de Sargar, para ver exactamente el grado de lesión, y junto con esta ver el manejo. Yo tengo, si es que no tengo lesiones, es el grado 0, en el grado 1 encuentro edema y sudado, en el grado 2 encuentro úlcera, y en el grado 3 encuentro necrosis. A cuando es circunscrita, B cuando es extensa. En el grado 4 ya puedo encontrar perforación. Entonces, bueno, ya es manejo de gastropediatría, se le hace endoscopía, se determina cuál es el daño de la mucosa, y de acuerdo con esto es el manejo.
Esta es la endoscopía que utilizamos en un paciente que, perdón, realizamos de manera particular, ¿sí? A un paciente, perdón, está el sello ahí del médico, disculpen, pero bueno, el doctor nos suele ayudar mucho con nuestros pacientes. De manera, se le hizo una endoscopía y fíjense lo que se describe, erosiones y úlceras profundas en hipofaringe, ¿no? Entonces, esófago, acá en hipofaringe. Además, dice, inmediatamente pasando el esfínter esofágico, todas estas son lesiones ulcerativas. Inmediatamente pasando el esófago, se puede ver el esfínter esofágico superior, úlceras, incluso hasta necrosis. Úlceras a predominio, dice, profundas a nivel del tercio distal, se aprecia área extensa, acá hay necrosis. Ya miren, la mucosa ya no está bonita, rosadita, sino ya está necrosada. Área extensa de mucosa gris compatible con necrosis. Igual acá, ¿no? En el estómago, ya este es esófago igual, bueno, en el estómago no muestra las imágenes, pero ya hay disminución de la luz, erosiones también, curvatura mayor se aprecian erosiones, resto con eritema, pliegue normal, y bueno, este paciente tenía una necrosis, o sea, ya estaba en un grado 3. El manejo no está indicado, ya dijimos el lado gástrico, no estaba indicado el carbón activado, no está indicado provocar la emesis, ¿no? Ni los agentes neutralizantes, porque pueden a veces generar más daño, leche, por ejemplo. No se les da antibiótico, solamente si hay evidencia de infección o de perforación, ¿ya? Y de acuerdo con la clasificación de la endoscopía que vimos, el grado 0, si no hay lesión se da alta, si hay un grado 1, estoy hablando solamente de eritema y edema en la mucosa, no necesita tratamiento, control de un mes. Cuando ya hay úlceras, grado 2, 2B, es la que más asociado con estenosis, estaría, por acá hay un poquito de controversia, indicarle corticoides, pero sí sucralfato y beta bloqueantes H2, ¿no? Utilizamos el omeprazol muchas veces y el sucralfato para proteger la mucosa. El grado 3, cuando ya estamos hablando de necrosis y perforación, ya se utiliza igual los mismos medicamentos, incluso antibiótico, y ya estaría indicada la cirugía. Si yo sospecho de perforación o de hemorragia digestiva, mucho cuidadito, ahí sí no debería utilizar corticoides. Por eso hay un poquito de controversia con el manejo del corticoides mientras yo no le haga la endoscopia. Bueno, hidrocarburos les dije que ya es la una, me voy a apurar. Era menos frecuente utilizar estos pacientes. Lo que acá es importante, estos eran los principales: tiner, petróleo, querosene. Hay varios aditivos tóxicos que tienen hidrocarburos. Su fisiopatología es inhiben el surfactante. Generalmente estos producen daño respiratorio, no tanto central, porque tendría que tener una dosis muy alta, se señala de 5 mililitros por kilo tomar ¿no? de hidrocarburos. O sea, un niño que pesa 10 tendría que tomar más de 50 mililitros para que genere daño por vía digestiva. Pero lo que sí puede generar es daño por vía respiratoria, ¿no? Se inhibe, se une al neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante, y al no haber estabilidad alveolar se generan zonas de hipoventilación e hipoperfusión e hipoxemia, ¿no? Entonces produce una neumonitis química con hiperemia, edema y hemorragia alveolar. La inhalación, clínicamente voy a encontrar un paciente con dificultad respiratoria, tos, cianosis, hemoptisis, aleteo nasal. Esa es el mayor cuadro clínico, ¿no? A nivel respiratorio. Esa es radiografía de un paciente con una neumonitis química ocasionada por un hidrocarburo. El manejo es sintomático, básicamente, tampoco se induce a la emesis, ni se hace lavado, ni se usa carbón activado. Las medidas específicas son básicamente como decimos, sintomáticas: ambiente húmedo, con oxígeno húmedo y tibio. Si es que hay broncoconstricción, porque hay zonas de atelectasia que se colapsan al no haber, decíamos, surfactante, pues está indicado el manejo con broncodilatadores, beta 2 agonistas. Y si es que se considera que hay una sobreinfección, pues estaría indicada la neumonía. Todo paciente con intoxicación por hidrocarburo debe de realizársele una observación mínimo de 6 horas, porque a veces los síntomas no se presentan al inicio. Y también al cabo de ese tiempo hay que tomarle una radiografía de tórax, ¿ya?
Y por último, ya esta intoxicación que también hemos visto que junto con los cáusticos era importante, la intoxicación era bastante frecuente, la intoxicación por carbamatos y organofosforados. La diferencia es que unos son ésteres de ácido fosfórico y el otro son ésteres de ácido metilcarbámico, ¿no? Ambos se emplean como insecticidas, como uso agrícola. Estos son los principales. De acá los más conocidos creo que son el campeón, ¿no? El furadán, el carbofurán, son los más conocidos. El propoxur, que es el baigón, es menos letal y más fugaz. Y en el caso de los órganos fosforados, que sí me originan una alta letalidad, los más conocidos acá es el malatión, el paratión, el fentión, ¿no? Que se emplean para órganos fosforados. El mecanismo de acción, la diferencia entre ambos es que ambos se unen a la acetilcolinesterasa, pero el órgano fosforado se une de manera irreversible, por eso es peor, más letal. En cambio, el carbamato es de manera reversible. Manifestaciones clínicas depende de dónde se utilicen. Al estar libre la acetilcolina, porque esta se une a la acetilcolinesterasa, que es quien me degrada la acetilcolina, al estar incrementada la acetilcolina se va a unir a las terminaciones nerviosas y va a provocar, se va a unir a receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, ¿no? Cuando se una a receptores muscarínicos, yo voy a tener síntomas colinérgicos, como broncorrea, disnea, tos, diaforesis, miosis, vómitos, bradicardia, incontinencia urinaria. Hay una sigla que es DUMBELS, ¿no? Todo lo que son secreciones, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Diarrea, diaforesis, incontinencia urinaria, cialorrea, todo lo que son secreciones, emesis. Y cuando son los receptores nicotínicos los involucrados, acá hay taquicardia, palidez, fasciculaciones, ¿no? Temblores, calambres, puede haber incluso parálisis muscular. Y en el caso que el sistema nervioso central sea el afectado, hay pacientes que pueden tener mareo, cefalea, ansiedad, son pacientes que pueden estar en estupor, en coma, puede haber disnea, cianosis y hasta convulsión. Este es de un paciente intoxicado que vino por emergencia. Miren la cantidad. Bueno, no sé si lo escucharon, pero era una niña que se escuchaba con abundantes secreciones, ¿no? Broncorrea, cialorrea, diaforesis, no se podía enfocar pupilas, pero estaba con miosis. Esta niñita tuvimos que intubarla porque no mejoraba la saturación, como ustedes vieron, tenía tal cantidad de secreciones que hasta tropinizarla inmediatamente para mejorar la vía aérea, que es parte del ABC, se le intubó. El manejo, en el caso de carbamato, nuevamente el ABCD, medidas específicas, ya el tratamiento es atropina, la dosis es 0.02 por kilo endovenoso y luego se le pasa cada 3 a 5 minutos. Esto es para adultos, pero en niños siempre solemos utilizar la misma cantidad, ¿no? Hasta lograr una atropinización, o sea, revertir los signos y lograr una ligera intoxicación por atropina. El paciente viene con miosis, se va a la vidriasis. El paciente viene con bradicardia, se va a la taquicardia. El paciente viene con llenecito de secreciones, se le seca. Se secan todas las secreciones. Y todo eso es con atropina. La atropina va a contrarrestar los síntomas, sobre todo muscarínicos, ¿no? En cambio, quien contrarresta los nicotínicos, cuando el paciente ya presenta, por ejemplo, fasciculaciones, arritmias, debería emplearse ya en esos casos pralidoxima, ¿no? Contrarresta los nicotínicos, bueno, no se utiliza en intoxicación por carbamatos, más sí en órganos fosforados. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Silvia Reboredo, eh, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. A continuación vamos a dar unos minutos, doctora, para que haya participación por parte de nuestros usuarios que pudiesen dejar sus preguntas en el chat del Zoom, alguna duda, consulta que tengan con respecto a la ponencia brindada, se les va a responder en el transcurso de estos minutos restantes de la telecapacitación del día de hoy. Doctora, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar en lo que nuestros participantes nos realizan sus preguntas? Sí, algo importante que no he mencionado, que es bastante importante en estos casos, sobre todo, es la prevención, ¿no? La prevención es parte del manejo, ¿no? En los centros de salud siempre la educación hacia la población en general para tener, pues, los tóxicos en un lugar seguro, alejado de los niños, ¿no? Como dice el tema, siempre detrás de un paciente intoxicado hay un, sobre todo cuando es niñito, hay un adulto responsable, ¿no? Yo diría más bien un adulto irresponsable, porque deja las sustancias pues cerca al niño, y, no imaginándose que el pequeño puede utilizarla o emplearla y pues luego originar, quién sabe, hasta la muerte, ¿no? Es importante mantener las sustancias siempre en su respectivo envase, porque muchas veces utilizamos, por ejemplo, la lejía, que es transparente, de repente se dañó, me regalo un poquito y lo pongo en una botella de agua. San Luis, San Carlos. El niño ve, eso nos pasó con el pequeñito de la endoscopía. Y el niño se levantó 11 de la noche de sueño y era un niño un poquito grande, 6 años, 7. Pero como estaba de sueño, medio entre sueños, se fue a tomar agua, entre comillas, pensó que era agua y era lejía, ¿no? Contenido en un frasco, en una botella de agua. Entonces, hay que tener cuidado con los envases, con los sellos de seguridad. Igual debería haber una política también del Estado donde se pueda regular bien esto de los envases, ¿no? Deberían nunca estar en envases atractivos a la vista del niño. Y a veces vemos que hay detergentes, ustedes se van a comprar a los supermercados y encontramos a veces detergentes en envases florales, con colores que atraen a la vista, con maripositas, con florcitas de color lila, detergentes que empleamos para lavar los platos, a veces que tienen hasta sabor, sabor, bueno, no los he probado, olor a chicle, y esto es dañino para los niños. Entonces, es importante la prevención, muchas veces, ¿no? Con los pacientes que lleguen, pues, por diversos, de repente en el control del niño sano, hay siempre tener en cuidado la educación, ¿no? Y bueno, en cuanto al manejo, pues, ya hemos visto que siempre hay que estabilizar primero al paciente. No es tanto importante saber exactamente qué toxicación, primero lo estabilizo y a la par voy averiguando qué sustancia es la que ha estado en contacto. Para eso recurro a los toxidromes, si es que no tengo el envase o la sustancia específica, y ya una vez que yo tengo ya sé qué toxidrome es, aparte del ABC, el manejo general de secreciones, oxigenoterapia, hidratación, ya viene ver si todavía me va a ser útil descontaminar a este paciente, evitar que la sustancia se absorba. Bueno, si tuviera el carbón activado en en el mundo ideal, utilizarlo, aumentar su eliminación con una buena hidratación y tener en cuenta cuál es el antídoto para cada sustancia específica. Eso es todo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por las recomendaciones finales. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos han dejado nuestros participantes. Como primera pregunta nos comentan, ¿cuál es el tiempo máximo permitido para el uso del carbón activado post-intoxicación? Ya. El tiempo permitido es alrededor, o sea, no, más que un tiempo máximo, se señala un tiempo ideal. Y el tiempo ideal es en la primera hora. Yo debería emplearlo en la primera hora, porque como decimos, lo que va a hacer el carbón es adherirse a la sustancia para que ésta no se absorba. Y habíamos dicho que la mayor cantidad de sustancias se absorben, si es que son líquidas, en los primeros 30 minutos y si es que son sólidas en la primera hora, ¿no? Sin embargo, podría utilizarse hasta 4 horas pasada la intoxicación.
Muy bien, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿algún efecto secundario descrito tras el uso del carbón activado? La mayoría de bibliografías no dan importantes efectos al uso del carbón activado, ¿no? Son mínimos, algunas alteraciones, se describen algunas alteraciones electrolíticas, ¿no? El potasio, parece, pero no suele tener, como no se absorbe, ¿no? Como no se absorbe, entonces es una sustancia que se va a eliminar a través de las heces, por eso es muy difícil que se vean efectos adversos. O sea, se va a ingerir y se va a eliminar como tal, ¿no? En todo caso, tener cuidado siempre, de todas maneras, en un paciente que no tenga alteración de conciencia para emplearlo, ¿no? Sí es, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctora, ¿podría explicar más sobre la neumonitis por intoxicación y cómo se ve en la radiografía? Ya, sí, les había mostrado una pequeña radiografía. Se ve como si fuera el hidrocarburo me va a ocasionar zonas de pequeñas atelectasias, o sea, como decía, se va a unir al neumocito tipo 2. No va a haber producción de surfactante. El surfactante, ¿qué hace? Hace que el alveolo se mantenga, es una sustancia tensioactiva, ¿no? Hace que el alveolo no se colapse, se mantenga insufladito. Al no haber la sustancia que mantiene al alveolo insufladito, entonces va a haber zonas de colapso. Entonces yo puedo tener desde pequeña, creo que lo tenía ahí, no sé, puedo tener desde pequeñas acá, donde se vea, ¿no? Pequeños infiltrados intersticiales. Acá, por ejemplo, se ve una pequeña atelectasia, hasta zonas de atelectasia, ¿no? Acá se ven atelectasias lineales, ¿no? Pero que podría generarse en estos casos como pequeños, como si fuera un componente intersticial, ¿no? Acá se muestra edema, ¿no? Son zonas de edema pulmonar y en el lado de la flecha, como decía acá, hay un filtrado a nivel del óvulo, ¿no? Puedo tener también pacientes que llegan a la hemorragia pulmonar y llegar a tener un pulmón blanco, ¿no? O atelectasias masivas también con un pulmón blanco, ¿no? No hemos tenido, como les digo, bueno, yo no recuerdo ningún paciente haber tenido con intoxicación por hidrocarburo desde que yo trabajo acá, ¿no? Incluso, como les mencioné, casi no hemos tenido en la estadística que les presenté, pero lo que sí hemos tenido son pacientes intoxicados por talco, ¿no? En 2 o 3 oportunidades, y el talco origina una fisiopatología similar al hidrocarburo. Entonces, pacientes que sí han llegado hasta hemorragia pulmonar, presentar una radiografía donde se ve un edema pulmonar aparentemente masivo, ¿no? O unas zonas de telectasia también importante, ¿no? Hay una patología que nosotros decimos síndrome de distrés respiratorio, el ARDS, ¿no? Del adulto. O sea, se ven pulmones blancos, ¿no? Todo blanco, y es por los colapsos pulmonares que hay. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes, agradeciendo la excelente ponencia. Y como última pregunta nos comentan, buenas tardes, ¿cuál es la manera correcta de hacer lavado gástrico? Eh, bueno, también igual había hecho un gráfico pequeño, ¿no? El paciente, en el caso cuando es un niño grande, o en el caso de un adulto, van a colaborar, podrían colaborar, ¿no? Pero un niño pequeño va a ser bien difícil que colabore. Cuando el niño está despierto, solemos nosotros a ponerlos como un tamalito, ¿no? O sea, las manitos bien pegadas al cuerpo, envolvemos con una sábana, y el paciente, obviamente, el niño no nos va a colaborar, ¿no? Se le debe colocar en decúbito lateral izquierdo, como está acá la posición de esto. Lo ideal sería ponerle en posición de Trendelenburg, ¿no? Como puede generarse un vómito, quién sabe, riesgo de aspiración según el nivel de conciencia, por eso la cabeza debería estar por debajo de los pies. Eso sería lo ideal, ¿no? Se mide la cantidad de la sonda a introducir, que va desde el puente nasal hasta el lóbulo de la orejita,
y de la orejita hacia el apéndice sifoides. Toda esa distancia es la que yo voy a introducir en la sonda. Se pone un puntito de reparo, se humedece la sonda y la introduzco rápidamente, ¿no? Como decía, no va a colaborar el niño, porque en un adulto recuerdo que nosotros decíamos, páselo, páselo, señor, es un fideíto, imagínese que un tallarín respire, páselo. El niño no nos va a colaborar. Entonces, solemos sujetarlo, lamentablemente, es un procedimiento un poquito, pues, agresivo. Solemos sujetarle la cabecita, lo enrollamos al niño, le ponemos en esa posición, se coloca la sonda ya medida, como les dije, y ya una vez que nosotros consideramos que está en el estómago, auscultamos o aspiramos con una jeringuita y debemos contener contenido gástrico, o si no, le podemos aspirar 5 centímetros de aire y con el estetoscopio en el estómago, si es que aumentan los ruidos aéreos, quiere decir que la sonda está en su sitio y ya luego procedemos al lavado gástrico. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Agradecer también así a nuestros participantes por su conexión y por las preguntas que nos han realizado. Esperamos contar con usted, doctora, para una próxima ponencia. Ha sido de mucho interés para cada uno de nosotros. Asimismo, también agradecer a nuestros participantes y recordarles que se les está dejando el enlace de asistencia para que se puedan registrar correctamente para que se pueda registrar correctamente para su asistencia. Doctora, eso sería todo por el día de hoy. Daríamos por culminada la telecapacitación, agradecerle nuevamente y esperamos contar con usted próximamente para otros temas de interés para nuestro público. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, gracias al hospital, gracias a los ponentes por participar. Gracias. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes.